Se estima que más de 1.650 millones de personas usan una de las principales redes sociales en el mundo. Esta y otras plataformas que ofrecen servicios de Internet para que los usuarios puedan generar un perfil público e intercambiar información podrían ser una trampa si no establecemos ciertas medidas de seguridad. Nuestra identidad, incluso nuestra integridad física, podrían estar en peligro. Hoy hablaremos de este tema con un juez federal y veremos qué casos llegan a judicializarse. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy en Escuela Judicial conversaremos con Gabriel Regis López, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM y doctor en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos Universitarios de México. Desde 1998 presta sus servicios profesionales en el Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado como secretario de juzgado, secretario de tribunal y secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el año 2015 fue designado como juez de distrito. Nuevamente le damos la bienvenida al juez Gabriel Regis. Muchas gracias por estar aquí en Escuela Judicial. Gracias a ti, Vero. Gracias por la invitación. Gracias a los directores del programa. Y pues para mí es un placer, un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes y con los del auditorio de este programa. Cuando hablamos de seguridad en redes sociales, no podemos dejar de considerar cómo hoy día jueces, magistrados, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, tienen sus propias cuentas en estas plataformas, instituciones de primera instancia como tribunales supremos. Todos estamos utilizando las redes sociales. ¿Por qué son útiles? Bueno, las redes sociales, creo que quien piense que no puede hacer uso de esas plataformas, pues creo que nos estamos quedando un poco atrasados. Como bien lo dices, ahora todo ya está en plataformas digitales. Desde el expediente electrónico ya tenemos incluso la obligación de nosotros de ir digitalizando las constancias de los expedientes para subirlas y que de alguna forma estén al acceso de los usuarios, en este caso de los quejosos en los juicios de amparo. Y nosotros mismos, la formación que tenemos, de repente, antiguamente, pues no teníamos el tiempo o los recursos suficientes para ir a otro país o a tomar un curso de Derecho Constitucional, internacional o algo así. Ahora, a través de cómo va evolucionando todo esto, pues esos cursos ya los suben incluso en plataformas digitales en las que nosotros ya podemos utilizar. Y eso es muy bueno para nuestra preparación, digo, como entrada, ¿no? Uh-huh. Juez, ¿sientes que este uso, por ejemplo, en el caso, hablando del ámbito jurídico, puede acercar a los jueces con los ciudadanos, dándole un buen uso? Sí, aunque yo creo que ahí es una dualidad. Es una dualidad porque incluso algunos de los asuntos que se han judicializado, donde no han intervenido los jueces, ahí han actuado como su carácter de juzgador de amparo. Uh-huh. Hemos conocido de algunos asuntos donde un funcionario público, no un juez, uh-huh, cualquier funcionario, tiene una cuenta privada, por ejemplo, de Twitter, uh-huh, y de repente empieza a utilizarlo como un instrumento de difusión de su actividad pública, ¿sí? Entonces, obviamente, como ya es una figura pública, su número de seguidores pues se incrementa. Claro. Se incrementa y ahí entonces entran en juego diversos derechos. El derecho a la privacidad de la persona, pero como ya le dio ese cambio a hacerla pública, entonces también está el derecho de los demás, de los usuarios de ese medio de comunicación, de acceso a la información. Oye, yo quiero tener derecho a saber qué es lo que estás publicando, uh-huh, tú, porque se relaciona con tu, uh-huh, vida pública, ¿no? Lo malo es cuando se empieza a hacer un mal uso de esos canales y se empiezan a utilizar como denostaciones, insultos y demás, y salen los clásicos bloqueos de las cuentas. De las cuentas. Y es ahí cuando los usuarios empezaron a promover juicio de amparo contra el bloqueo de esas cuentas. ¿Cómo se analiza un juicio en este tema? ¿Es complejo? Sí, fíjate que es algo muy interesante. Muy interesante. Creo que, si mal no recuerdo, uno de los primeros asuntos que hubo
fue en San Luis Potosí o en Aguascalientes, no me acuerdo bien, donde precisamente un presidente municipal tenía su cuenta privada, pero cuando llegó al cargo de presidente municipal empezó a subir diversa información. Se promovió juicio, bueno, una persona que lo seguía le empieza a proferir una serie de insultos y entonces lo bloquea y promueve su juicio de amparo diciendo, oye, se está violando mi derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque tú ya estás haciendo una difusión de tu actividad pública a través de esa plataforma digital y a mí me estás bloqueando, entonces estás afectando mi derecho de acceso a la información. De entrada, el juzgador, yo creo que se encontró en algo muy interesante porque es algo que... Es novedoso. No, casi no hemos visto. Afortunadamente, como ya ahorita te diré, ya incluso ya llegó a la corte este tipo de asuntos, pero en ese momento no. Se dijo que sí tenía derecho de acceso a la información. Para empezar, se le reconoció que sí tenía un interés, porque se le estaba afectando efectivamente el derecho reconocido en el artículo 6 constitucional, y entonces se le concedió el amparo a esta persona por considerar que se debe de privilegiar el derecho a la máxima publicidad. Y si la persona, porque la autoridad lo que argumenta normalmente dice, es que es una cuenta privada, es una cuenta privada y yo tengo derecho a mi privacidad, que se respete mi privacidad. Sí, pero el cambio fue justamente donde dices, si lo utilizas como un canal de difusión de información de tu trabajo, entonces ya cambia de ser una cuenta privada a ser una cuenta pública. Y sí se pudo lograr a través de ese juicio de amparo el acceso a la Y ahí no aplica esta frase que se ve en muchas cuentas, ¿no? Comentarios a título personal, pues si es el secretario, ¿no? Un secretario de alguna institución o el titular de una dependencia, pues aunque ponga que sus comentarios son a título personal, finalmente es el funcionario el que está hablando. Sí, claro, o sea, no puede ser tan a título personal porque se relaciona con su actividad pública y por eso los órganos jurisdiccionales en ese caso consideraron. En este tipo de asuntos, juez, ¿qué retos enfrentan ustedes como juzgador? ¿Qué situaciones en particular los ponen a pensar, digamos? Bueno, tenemos que ser muy, muy cuidadosos, como al igual que en todos los asuntos, ver las aristas que puede tener. Por ejemplo, estos asuntos que te comento, ya llegó a la Corte y la Corte afortunadamente ya empezó a abordar este tipo de tema y se dijo que sí se debe de proteger el derecho de acceso a la información. Pero también está otro punto de vista. Entonces, ¿hasta qué punto el funcionario que está utilizando esa cuenta privada o pública ya con esa conversión, hasta qué punto él debe de aguantar todos los insultos o descalificaciones que le hace una persona? Que son fuertes, ¿no? Yo tuve un asunto y además fue directamente la persona que en ese caso era autoridad responsable a hablar conmigo y yo no lo había visto desde esa posición. Dice, mira, él como seguidores de esa plataforma, pues a lo mejor puede tener 100, 200, lo que tú quieras. O sea, yo tengo 100,000 seguidores. Y lo que él me está diciendo a mí, lo están viendo todos los demás. Dice, entonces yo no puedo permitir que se refiera así a mi persona, porque le estoy dando una publicidad diferente. Entonces sí tiene uno que encontrar un punto medio de decir, bueno, sí tienes un derecho de acceso a la información, pero siempre y cuando esté utilizado debidamente, no cuando le estés haciendo un uso para descalificar y con palabras altisonantes y demás. Yo creo que en esos casos podría incluso negarse el amparo. Pues vamos a hacer una pausa para que regresemos y nos comenten qué terminó este asunto. Claro, ¿no? que sí. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Escuela Judicial. No le cambie. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros conversando sobre seguridad en las redes sociales. Juez, nos comentabas en el bloque anterior sobre un caso que se resolvió en el juzgado. Sí, bueno, este asunto, obviamente sin decir los nombres,
Sí, ya había yo conocido del precedente que existía en la Corte donde se dijo que a través del que el juicio de amparo sí es una vía idónea para lograr la protección de este derecho de acceso a la información. Y precisamente son algunos de los lineamientos que se fueron estableciendo, que si aun cuando fuera una cuenta privada, si se utilizaba para difusión de la actividad pública, entonces sí ya era un canal de difusión de la cual, si se restringía a una persona, podría infringirse su derecho de acceso a la información. Entonces sí era sujeto de protección constitucional. Partiendo de la base de esos elementos que ya había establecido la Suprema Corte, me toca el asunto, pero donde ahora la autoridad, como te había comentado, dice, oye, y entonces debo de aguantar toda la serie de ofensas que me dice, porque eso ya no nada más es un acceso a la información, son descalificaciones por completo todo lo que me está diciendo, y no hay día que no me esté agrediendo y demás. Entonces también el juzgador tiene que encontrar un punto medio de decir, bueno, ¿hasta dónde llega tu derecho? Tu derecho es absoluto para decir, sí, tienes acceso a la información, pero eso te da a ti la justificación o la legitimación para atacar a otra persona. Puedes hacer argumentos de manera respetuosa, normales, decir, no estoy de acuerdo con esto y la actividad, pero ya cuando se utilizan palabras incluso pues de groserías y demás, yo creo que entonces ahí sí podría restringirse ese derecho desde mi particular punto de vista. Todavía no hay un criterio obligatorio, yo lo resolví en esos términos, respetando lo que ya había dicho la Corte, por supuesto. ¿En ese caso sí se le dio acceso? O sea, ¿lo tuvieron que desbloquear? En ese caso le negué el amparo, porque sí estaba acreditado todos los ataques y las descalificaciones que existía. Entonces yo creo que aun cuando exista ese derecho, no puedes dar lugar a que si hay cuestiones que atacan a una persona, hacer un mal uso de ese derecho, ¿no? O sea, eso no puede ser protección de... Y el problema ahí es que no existe una regulación, ¿no? Para los usuarios. No existe una regulación. Yo creo que los que controlan este tipo de plataformas digitales deberían de ser un poquito más severos en la revisión de esto. De repente, no soy muy usuario, pero de repente vemos, este contenido no está disponible porque no sé qué. Yo creo que esa es la vía, ¿no? La vía de restringir algún tipo de situaciones de esa naturaleza. Pero, pues, insisto, como no está debidamente reglamentado, son los diversos problemas a los que nos enfrentamos. ¿Qué otros derechos de los usuarios se pueden ver afectados? Estoy pensando en casos graves en los que, por ejemplo, se da acoso, ¿no? Ciberbullying, le llaman, también en cuestión hacia los menores, ¿no? Enfrentan varios riesgos. Sí, son diversos derechos los que están en juego, porque yo creo que una de las complicaciones que existen en las redes sociales es que cuando yo estudié la maestría, que no estaban todavía muy de moda las redes sociales, pero nos dejaron leer un autor. Pero él hacía como una radiografía y decía que ahora el Homo sapiens ya es el Homo videns. ¿Por qué? Porque ya no es lo que piensa, sino lo que ve. Decía el poder que tiene el cuarto poder, valga la redundancia, referido obviamente a medios de comunicación en ese aspecto. Pero ahora en redes sociales eso se dimensiona mucho más, porque con que publiquen algo en redes sociales, la gente no va a investigar si es cierto o no, sino que muchas veces va a decir, es cierto. Se da por hecho. Se da por hecho este tipo de situaciones. Incluso nosotros, al igual que todas las figuras públicas, no estamos exentos de este tipo de descalificaciones. Nosotros como juzgadores, al momento de nosotros resolver los asuntos, obviamente nosotros tenemos que hacer nuestras resoluciones apegadas a derecho e impartir justicia, proteger los derechos humanos, que es nuestra labor fundamental. Nosotros somos el instrumento para que los gobernados puedan ser sujetos de protección de sus derechos humanos. Sin embargo, hay ocasiones en que
alguien puede distorsionar una noticia. A veces las malas informaciones, es clásico que si apenas estoy concediendo una suspensión provisional, dicen, ya le concedió el amparo a tal persona, ¿no? Y dices, no, espérate, solo le concedí la suspensión, y además una suspensión que está sustentada en una jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, o está sustentada en este tipo de situaciones, pero de repente es fácil descalificar al operador jurídico o al juzgador y decir, no, seguramente ya se vendió. Y se desata una serie de ataques. Y se desata una serie de ataques, yo te podría decir, cuestiones graves, porque incluso de repente sacan a tu foto y dicen, esta es la persona que no permite esto y esto y esto. Entonces creo que sí son cosas muy, muy delicadas que deben de ser sujetas a mayor control y obviamente a una regulación diferente. Y que los propios usuarios tendríamos que tener pues ese cuidado, ¿no? Sí, Y reflexionando en torno a la pregunta que me hiciste, pues también están los diversos derechos que están en juego, pues el derecho a mi patrimonio, obviamente. Muchas veces nosotros queremos hacer uso de las redes, de plataformas digitales, incluso hasta para rentar una casa, para lo que comprarnos una ropa, un libro, o lo que sea. ¿Y qué tanta seguridad hay en hacerlo a través de esa vía? Claro. Lo que se recomienda pues es hacerlo a través de plataformas que sean más seguras, no cualquiera, porque he escuchado casos donde de repente, no, pues es que renté una casa en Acapulco y llegué y pues que aquí no conocen a la persona y demás, y yo ya deposité en tanto. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos justo con ese tema, ¿no? Sí, con medidas de seguridad. Claro que sí. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy conversando sobre seguridad en redes sociales. Juez, hablábamos en el bloque anterior sobre los casos en los que se ve afectado el patrimonio de las personas que usan estas plataformas. ¿Qué tipo de asuntos son los que están llegando a los juzgados? Bueno, me voy a referir más que nada, yo soy juez en materia administrativa, me imagino que estos de patrimonio que estamos hablando podrían ser más en materia civil, pero no los he visto propiamente. Pueden ser diversos, incluso yo de repente pago de colegiaturas a través del medio de la plataforma digital que utilizan las escuelas. Y de repente que no se encuentra reconocido el pago, que no, pues aquí está mi comprobante, el valor de las pruebas. Ahora hay criterios muy interesantes de algunos tribunales colegiados, incluso en materia penal y otros en materia civil. En materia penal creo que incluso dicen que deben de tener unas cadenas de custodia, deben de decirse. En materia civil no es ese rigor, rigor, pero sí se reconoce que de alguna forma tiene que ver la fiabilidad del medio de la red social, si puede ser atribuible o no a la persona. Se hizo una interpretación, por ejemplo, de los mensajes de WhatsApp. Un tribunal colegiado se me hizo muy interesante cuando leí esta tesis, donde decía de Facebook, que no es un sistema de mensaje, sino exposición de la información. Entonces, como ahí el propio usuario es el que publica su información, entonces de alguna forma era como un reconocimiento de que está autorizado. En cambio, como el artículo 16 constitucional establece el derecho fundamental de la inviolabilidad de las comunicaciones y demás, se necesita de la autorización, si no podría considerarse que hay una prueba ilícita y todo eso. Pero ese tribunal colegiado dijo que no, que en Facebook, como él mismo había hecho una difusión pública a través de una red social de esa información, se consideraba entonces pues, que estaba a disposición de todos. Se me hizo muy interesante. Pero bueno, ya de los que yo he visto judicializados, aparte de este asunto de restricción de cuentas de Twitter que te comentaba, también recuerdo alguna demanda donde una empresa que tenía una cadena de comunicación
vino impugnando una medida cautelar que le impuso el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el INPI. ¿Por qué? Porque y se lo impuso a una tercera persona. A esa tercera persona le dijo, no vas a permitir la difusión de cierto contenido porque no tienes las licencias correspondientes, que son de otra persona a su vez. Entonces, esta persona, que era el proveedor de servicios de Internet, viene e impugna esas medidas cautelares y dice, oye, pero es que mis usuarios, mi público están interesados en que haya la mayor difusión de todos, entonces a mí me afecta este tipo de medidas. Es uno de los que yo recuerdo. Pero como hay poca regulación al respecto. Exacto. Muy poca regulación al respecto. También he escuchado de algunos asuntos, por ejemplo, de esta plataforma que se conoce como Spotify, ¿de música? De música, donde en ocasiones no cuentan con las licencias correspondientes, entonces puede haber una restricción del contenido de algunas canciones por no contar con esos permisos. Y esos pueden ser los que se judicializan. Juez, se nos termina el tiempo y quisiera, para concluir nuestra charla, que nos comentaras por qué es importante, estando aquí en la Escuela Judicial, que los operadores del sistema jurídico estén actualizados, ¿no?, sus conocimientos en estos temas de las redes sociales. Pues yo creo que es sumamente importante porque, por ejemplo, cuando nosotros nos empezaron a llegar estos asuntos de restricción de cuentas de Twitter, por ejemplo, si nosotros ni siquiera somos usuarios, para empezar no sabemos ni de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo empezamos a ver y vemos el cambio, sí es una cuenta privada que la inicias como privada, pero empiezas a tener como un canal de información de tu actividad pública. Entonces, ya ahí puede violarse el derecho de acceso a la información. Entonces, vamos viendo cómo el derecho, como no es una ciencia exacta, es una ciencia que está en constante evolución, pues tenemos que irnos preparando a estos cambios, a esto de la modernidad que existe en la actualidad, ¿no? Juez Gabriel Regis, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a ti, en verdad fue un placer poder asistir al programa y gracias a tu auditorio, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Antes de irnos, vamos a ver un testimonio que nos acerca con el mundo de la cultura y el arte. Luego lo invitamos a que se quede en la señal de Justicia TV. Soy Adrián Martínez Frausto y soy escenógrafo. Un diseñador escénico, su mejor herramienta y única, yo diría realmente, es el arsenal visual que tiene en la cabeza. Desde que uno entra a la jugada, desde que te llama el director, tienes las primeras juntas, empiezas a desarrollar el concepto. El trabajo realmente tiene que ver con generar el universo donde se desarrolla la obra. Es un trabajo de ir adaptando sobre el camino, ir cachando bolas, curvas todo el tiempo y nunca parar. Una escenografía bien hecha es una escenografía que expresa, que es un espacio dramático, que es como un actor más, donde todo significa, donde todo tiene una razón de ser y va evolucionando con la dramaturgia de la obra. Soy muy obsesivo de la investigación, de las imágenes. Y además de las imágenes impresas. Yo necesito las imágenes impresas enfrente de mí. La escenografía se genera a base de maquetas, bocetos, referencias. Todo tiene que ver con la investigación, con cómo vamos informando este mundo para que sea lógico, para que sea interesante, para que haga sentido. ¿Qué es lo que más me apasiona? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que me mueve en la vida? O sea, a nivel como artístico, es la ópera. Amo hacer ópera con todo mi alma. Amo el molde con todo mi alma. Apagar el celular. El teatro es una actividad tan inmersiva, o sea, requiere de tanto y de tanto tiempo que de alguna manera se convierte en quién eres.